Quítenme eso de las manos. Ese es el regalo de mi hijo, grité mientras la madre de mi esposo lo rompía frente a todos, en la fiesta de cumpleaños de mi propio hijo. El pastel aún no había sido cortado. A los invitados se quedaron en silencio, y mi esposo solo bajó la mirada a Ann. Pero lo que nadie sabía, en esa sala, era que mi madre acababa de entrar por la puerta a Ann, y cuando la vio, susurró una sola frase. Ahora sí, alguien va a pagar por esto. ¿Quién era realmente mi madre? ¿Y por qué todos dejaron de reír en ese instante? La humillación. A la fiesta de cumpleaños de mi hijo de 5 años, debía ser perfecta, globos azules, una mesa llena de dulces, música infantil, y la ilusión de un niño esperando su pastel. Pero desde el inicio, sentí que algo estaba mal. A mi suegra, Elena, llegó sin avisar. Yo superviso todo esto. Esta familia necesita orden, dijo mirando todo como si fuera dueña de la casa a mi esposo, Daniel. No dijo nada Ann. Solo sonrió incómodo Ann y yo. Lo vi todo. Porque ese era el problema. Él nunca la contradecía mientras acomodaba los regalos. Escuché el primer comentario. Ese vestido es demasiado simple para la madre del cumpleañero. Aunque bueno, tampoco podemos pedir elegancia donde no la hay. Hay las risas de sus amigas. Me atravesaron como cuchillos. Ann miré a Daniela en silencio. De verdad iba a dejarla hacer eso. Otra vez. Pero lo peor, aún no había comenzado Ann, porque mi hijo, emocionado, corría hacia su abuela sin saber lo que venía. Abuela, mira lo que me trajo mamá. No alcanzó a terminar. El regalo fue arrancado de sus manos. Esto es basura. No educaré a mi nieto con cosas baratas. El niño se quedó congelado Ann, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Devuélveselo? Dije firme. Elena me miró como si fuera una empleada. ¿Perdón? En esta casa se hace lo que yo digo, Ann. Y entonces miré a Daniel, Ann esperando, Ann rogando, pero él solo dijo, mamá, tal vez no es para tanto. No es para tanto. ¿Acababa de decir eso mientras humillaban a nuestro hijo? Pero lo que nadie vio fue que en ese momento yo envié un mensaje, Ann, solo 3 palabras. Es hora. Y el celular vibró de regreso con una respuesta inmediata, Ann, voy en camino. ¿Quién venía? ¿Y por qué eso cambió mi respiración? La llegada inesperada en la música seguían, pero el ambiente ya no era él mismo. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer entró sin prisa, elegante en serena, demasiado poderosa para ese lugar. Ann nadie la reconoció al principio, Ann, hasta que Elena la vio Ann, y su sonrisa desapareció. No puede ser. Susurró a mi madre, caminó directo hacia mí, y luego miró a mi hijo. ¿Te hicieron llorar? El niño asintió. Ella levantó la mirada a Ann, y por primera vez, Elena retrocedió un paso. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi suegra, con una voz que ya no sonaba segura. Mi madre no respondió. Ann solo observó la sala completa. Ann y dijo, vine a ver quién tuvo el valor de humillar a mi nieto. En silencio total. ¿Quién era realmente mi madre para que incluso Elena temblara? El conflicto escaló. Daniel se acercó. Señora, esto es una fiesta familiar. Mi madre lo miró como si no valiera nada. Exacto, un familiar. Y tú permitiste que esto ocurriera. En Elena intentó recuperar control. Usted no tiene derecho a entrar aquí, ¿y no? Interrumpió mi madre sacando su teléfono. Interesante, mostró una foto a Ann. Y la cara de Elena cambió completamente. Ann, porque era ella, en una reunión privada, con firmas, contratos, y algo que parecía dinero oculto. ¿Cuál eres que Saiga?, preguntó mi madre. Yo no entendía nada. ¿De dónde salía todo eso? Daniel dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Mi madre lo miró. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de hombre permite esto frente a su hijo? El silencio era insoportable, y entonces Elena soltó una risa nerviosa. Esto no significa nada. Mi madre inclinó la cabeza. Todavía no. ¿A qué se refería? El secreto oculto. Mi madre caminó hacia la mesa principal. Ann dejó un sobre encima. Ábranlo. Ann. Daniel dudó. Ann, pero lo hizo en dentro. Había documentos en propiedades, acciones, y el nombre de Elena repetido en transferencias sospechosas. ¿De dónde sacaste esto?, gritó Elena. Mi madre respondió sin emoción. De la empresa que fundé, y que tú intentaste usar para humillar a mi hija. En el aire se congeló. ¿Empresa? ¿Fundó una empresa? Yo nunca supe nada. Ann. Daniel me miró. ¿Tu madre tiene una empresa? Mi madre giró lentamente hacia él. No. Una pausa. 12. En el silencio fue absoluto. Mi suegra dio un paso atrás. Ann, por primera vez, parecía pequeña, pero aún no había terminado. Ann, la traición. Ann. Daniel me miró diferente, como si me viera por primera vez. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Yo lo miré, porque tú nunca preguntaste. Ann. Elena intervino. Esto es manipulación. Ella está inventando todo. Pero entonces mi madre
dijo la frase que destruyó todo Elena. ¿Quieres que mencione el contrato donde intentaste desviar fondos de mi empresa? Elena se quedó congelada. Daniel abrió los ojos. Mamá, pero ya era tarde, porque el secreto más grande aún no había salido. A mi madre se acercó a Daniel. No eres el problema en pausa. Eres la consecuencia de haber crecido sin límites en silencio. Y entonces lo miró directamente. Pero eso se termina hoy. Y si Daniel también tenía algo que ocultar, identidad oculta a mi madre, dejó caer otra carpeta. Esta casa no es de tu familia. Miró a Elena. Es mía. Elena palideció. Eso es imposible. Mi madre sonrió por primera vez. Firmaste los documentos sin leerlos. Hace años sentí que el suelo desaparecía. Daniel retrocedió. ¿Qué documentos? Mi madre lo miró. La casa, las cuentas y la empresa familiar que tu madre creía controlar. Elena gritó. Miente. Mi madre levantó una última hoja. Entonces explica esto. Era una firma de Elena renunciando a todo. ¿En qué momento lo firmó? Sin darse cuenta, en victoria temporal del villano en Elena, empezó a perder el control. Esto es illegal. No tienen derecho. Mi madre no levantó la voz. Seguridad, Ann. Y en segundos, 2 guardias aparecieron. Daniel intentó intervenir. Es mi madre, pero nadie lo escuchaba. Por primera vez, Elena era retirada de su propio poder. Sin embargo, antes de salir, se giró hacia mí. Esto no termina aquí, Ann. Y sus ojos prometían venganza. La puerta se cerró. En silencio otra vez. Pero no era el final. Era el inicio de algo peor, Ann, porque mi madre aún no había dicho lo más importante. La verdad, explota. Mi madre se acercó a mí. ¿Pensaste que solo venía por la fiesta en pausa? No, me entregó un sobre. Esto es lo que él te ocultó. Miré a Daniela. Mis manos temblaban. Abrí el sobre y vi correos a mensajes. Fechas a mentiras. Todo. Daniel cayó en silencio. No es lo que parece. Pero ya era tarde. Y mi madre habló. Te estuvo usando desde el principio. El mundo se rompió otra vez. Todo mi matrimonio había sido una mentira. Confrontación pública. Mi madre hizo algo inesperado. Pidió que todos los invitados regresaran. La fiesta continuó. Pero ahora era un juicio. Hoy no celebramos un cumpleaños en pausa. Hoy revelamos la verdad. Daniel intentó detenerla. Basta. Pero mi madre levantó la voz por primera vez. Basta. Lo que hiciste no tiene nombre, Ann. Y entonces lo expuso todo en voz alta, frente a todos, cada mentira, cada manipulación, cada traición. Daniel quedó destruido públicamente. Pero lo peor aún venía. La revelación final. Mi madre me miró. Hay algo más que debes saber. Pausa. Tu hijo no es el único heredero silencio absoluto. Tu madre biológica. No soy solo yo. Todos quedaron congelados. Soy la ejecutora del legado de tu verdadera familia. Daniel retrocedió. ¿Qué? Mi madre continuó. Y él no es quien tú crees. Me giré lentamente hacia Daniel. ¿Qué significa eso? El silencio lo dijo todo. La caída del villano. Daniel cayó de rodillas. Elena fue destituida públicamente. 6. Y todo lo que construyeron desapareció en minutos. Mi madre se acercó a él. Nunca subestimes a una mujer que ha sido humillada. Silencio paró. Y luego, porque aprende a destruir sin levantar la voz. Daniel lloró. Pero ya no importaba justicia. Y cierre en la fiesta. Terminó. Pero mi vida. No. Mi madre tomó la mano de mi hijo. Nunca más volverán a humillarte. Y luego me miró. Y tú, nunca más permitirás esto. Por primera vez en mucho tiempo. Respiré en paz. Pero antes de irse, mi madre dejó una última frase. El verdadero poder nunca necesita ser anunciado. Y se fue. Pero en la mesa quedó un último sobre con un nombre escrito. El mío. Y si mi historia apenas estaba comenzando en continuación del final, el último secreto, el silencio después de que mi madre se fue, no era normal. No era un silencio de calma. Era un silencio pesado. Como si la casa misma estuviera esperando algo más. Yo seguía sentada en la mesa del cumpleaños de mi hijo. Globos desinflados, platos a medio comer, restos de una celebración que ya no existía ahí ni en medio de todo. Ese sobre en el que ella había dejado para mí. Mis manos temblaban cuando lo tomé otra vez. Daniel estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. No hablaba. No me miraba. Solo respiraba como alguien que acaba de perderlo todo. Pero aún no lo ha aceptado. Ábrelo. Susurró finalmente en su voz. Ya no tenía autoridad. No tenía orgullo. Solo miedo. Lo miré. Por primera vez. No sentí rabia. Sentí vacío. Porque el amor no desaparece de golpe. Se rompe en capas. Y yo ya había visto demasiadas. Abriel Sabra dentro. Había una sola hoja, pero esa joya cambió todo otra vez.
Era un certificado, un documento legal y un nombre. El mío, pero no como esposa, no como madre, sino como heredera directa de un patrimonio que jamás supe que existía. Leí en voz baja. Designación de sucesión total de activos, empresas y fideicomisos internacionales. Mi respiración se cortó. No, susurré. Esto no puede ser real. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Qué dice? Pero yo no podía hablar, Ann, porque debajo del documento había algo peor, una carta, escrita por mi madre Ann. La abrí lentamente, y empecé a leer. Ann, si estás leyendo esto es porque ya viste la verdad superficial. Pero la verdadera historia, aún no la conoces. Ann, sentí un escalofrío. Daniel se levantó lentamente y se acercó. ¿Qué más puede haber?, dijo con voz rota. Ann, seguí leyendo. Tu esposo no fue elegido al azar, Ann. Fue observado, evaluado, y colocado en tu vida como parte de una prueba. Levanté la mirada. ¿Qué? Daniel dio un paso atrás. Eso no tiene sentido. Pero la carta continuaba, Ann, durante años. He protegido a mi hija sin que ella lo supiera. Pero también necesitaba saber algo importante. Si la persona que amaba era capaz de protegerla o destruirla, el aire se volvió pesado. Mis manos sudaban. No podía seguir leyendo. Pero seguí. Daniel fue monitoreado antes de conocerte, en sus decisiones, su carácter, su ambición. Todo fue analizado, y cuando llegó el momento, se le permitió acercarse a ti. Daniel gritó de repente. Eso es una locura. Pero su voz se rompió al final, porque sabía que algo en esa historia encajaba demasiado bien. Seguí leyendo. Tu suegra no era el verdadero problema. Era solo una pieza. El verdadero enemigo siempre estuvo dentro de la familia que él construyó contigo. Me quedé congelada. ¿Qué significa eso?, susurré. Y entonces, la última línea en la que destruyó lo poco que quedaba de realidad. Daniel no es quien crees. Silencio, un silencio absoluto. Daniel dio un paso hacia mí. No sigas leyendo eso, dijo con desesperación. Por favor. Pero ya era tarde. A mi mente ya estaba cayendo en un abismo. ¿Quién eres? Priga. Él negó con la cabeza. Soy tu esposo. No, grité por primera vez. Eso no es lo que dice esto. Le mostré la hoja. Sus ojos la vieron. Y por primera vez en toda la noche, Daniel lloró de verdad, no como víctima, sino como alguien descubierto. Yo no quería que fuera así. Susurró. Me levanté lentamente. ¿Qué no querías? El aire parecía congelado, Ann, y entonces lo dijo. A la verdad final. Yo fui enviado para protegerte. Silencio. Pero también para reportarte. Mi cuerpo se quedó frío. ¿Reportarme? ¿A quién? Daniel bajó la mirada. A la misma gente que controla la empresa de tu madre. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué estás diciendo? Él respiró temblando. Tu madre no te contó todo. Hay una organización detrás de todo esto. Y tú, eres la pieza más importante. No podía procesarlo. Todo lo que creía real se estaba desmoronando. ¿Desde cuándo? Susurré. Daniel tardó en responder. Desde el día en que naciste. En el silencio, después de esa frase, fue diferente. Ya no era tensión, era ruptura. Algo dentro de mí cambió. Mi madre no solo había venido a protegerme, había venido a prepararme. De repente, el sonido de un auto afuera, faros en motores. ¿Demasiados? Daniel se tensó. No, susurró. ¿Qué pasa? Pregunté. Él retrocedió lentamente. Vinieron por la decisión final. ¿Qué decisión? Me miran, y en ese instante, entendí que todo lo anterior había sido solo el inicio. La puerta principal se abrió sola, sin tocar. Sin aviso. Varias personas entraron. No eran invitados, no eran policías. Eran algo peor, en trajes oscuros, en miradas vacías, en control absoluto. A uno de ellos habló. El protocolo ha sido activado. Miró directamente a mí. Ella debe ser transferida. Mi corazón explotó. ¿Transferida a dónde? Daniel cerró los ojos. Lo siento. En ese momento lo entendí. A la humillación, a la fiesta, a la suegra, a la empresa, al matrimonio, mi madre, todo. Había sido parte de una sola preparación. Y ahora, la historia cambiaba de nivel. A mi madre apareció nuevamente en la puerta, tan tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento. Miró a los hombres. Y dijo, solo una frase. Ella no va a ir con ustedes. El líder respondió. El contrato fue firmado hace 25 años. A mi madre sonrió. Por eso mismo. Pausa. Ya expiró en silencio. A uno de los hombres revisó un documento. Su expresión cambió. Es cierto. Los demás se miraron entre sí en confusión. Por primera vez no tenían control. A mi madre se acercó a mí. Ahora sí, Jishu suavemente. Se acabó la prueba. Daniel cayó de rodillas. ¿Qué soy yo entonces? Preguntó. Mi madre lo miró con frialdad. Fuiste una variable. En pausa.
Nada más los hombres comenzaron a retirarse sin violencia, sin discusión, solo, desapareciendo como si nunca hubieran existido La puerta se cerró otra vez. Y esta vez, no volvió a abrirse. Mi madre se acercó a mí, y me tomó la mano. Lo más difícil no era protegerte del mundo. Era ver si el mundo podía romperte a mí. Quedé en silencio por primera vez en toda la historia. No tenía preguntas, solo una certeza. Nada había sido casual, ni siquiera el amor. Daniel seguía en el suelo, pero ya no importaba no porque lo odiara, sino porque ya no tenía poder sobre mi historia. Mi madre me miró por última vez. Ahora empieza tu vida real, y se fue. Yo me quedé sola, con mi hijo, con la verdad, y con una decisión que ya no dependía de nadie más, solo de mí. Y antes de apagar las luces de esa casa, entendí algo que nunca olvidaré a veces. La venganza no es destruir a alguien, es despertar a la persona que ellos nunca esperaron que fuera sin fin. Una mujer sufre la humillación constante de su suegra durante el cumpleaños de su hijo, mientras su esposo permanece en silencio. Todo parece un abuso familiar común hasta que aparece su madre, una figura misteriosa con un pasado poderoso. A partir de ese momento, la fiesta se convierte en un campo de batalla emocional, donde salen a la luz secretos, traiciones y documentos ocultos, que cambian todo lo que la protagonista creía saber sobre su vida. La historia explora el dolor de la traición familiar, la manipulación emocional, y el poder de la verdad, cuando finalmente es revelada. Con cada giro, la tensión aumenta hasta llegar a un final donde la justicia y la venganza emocional se entrelazan, dejando al espectador con una sensación de cierre, sorpresa y satisfacción.